amigos y amigas de TV USAC, la televisión alternativa. Es un gusto ingresar a sus hogares con una entrevista en su programa Espacio Alternativo. Hoy para hablar sobre un personaje mítico, histórico, político de la realidad nacional, de Jorge Ubico. Nuestro tema se llama Ubico y el mito. Bueno, y el cine, por supuesto, la creación del mito. Y para eso está con nosotros el doctor Edgar Varías, historiador, con profundo conocimiento sobre estos temas de la cinematografía, no solo nacional, sino mundial. Y es un gusto tenerlo con nosotros, Edgar, para que nos hable sobre este tema, pero sabemos que inicia también con una exposición que usted organiza en varias facultades, a través de la universidad, a través de la Escuela de Historia, que es importante develar ese mito que hay sobre la figura de Ubico. Sí, efectivamente. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué la figura de Ubico sigue siendo tan socorrida en estos tiempos? Se dice, mire, es que en los tiempos de don Jorge, y nosotros pensábamos que era gente que lo había conocido, que había vivido durante su régimen, pero vemos que no, que trasciende de generación en generación. Los jóvenes todavía, sin saber absolutamente nada de él, dicen, no, es que necesitamos un Ubico aquí en Guatemala. Y como las ofertas de mano dura no funcionaron, se vinieron abajo, se despedazaron como castillo de arena. Entonces ahora dicen, no, es que necesitamos una persona honrada, una persona proba, una persona honesta en el gobierno, pero que además imponga el orden. Y se sigue repitiendo. Mire, en tiempos de Ubico, uno podía salir de su casa, dejar las puertas abiertas y no pasaba absolutamente nada, no habían ladrones, ¿no? Ahora que tenemos ladrones hasta en la sopa, entonces obviamente esa figura es demasiado fuerte como para ignorarla. Y de acuerdo a la academia, a los trabajos suyos de la escuela, ya viendo la realidad a través de los datos históricos, ¿eso se cumple? ¿Si Ubico fue ese personaje como se lo imagina la gente o hay mucho mito que hay que descifrar? Sí, precisamente nosotros quisimos indagar por qué esta figura se forjó como prácticamente un superhéroe. Nosotros tenemos plagado nuestro imaginario de figuras de superhéroes, ¿no? Que Superman, que Batman, que gente que anda resolviendo todos los problemas de la humanidad, se crea esa imagen de una persona que absolutamente resuelve todo. Y en el caso de Ubico se trataba de un personaje que, siendo presidente del organismo ejecutivo, controlaba absolutamente la Asamblea Legislativa, es decir, el Congreso, controlaba las instituciones de justicia, prácticamente los jueces hacían lo que el personaje dictaba. Y la universidad no tenía autonomía, él nombraba a los intendentes municipales, es decir, no habían alcaldes electos por la población, sino que él concentraba básicamente todo el poder. Pero, ¿por qué surge esa idea? Esa era nuestra pregunta. Entonces comenzamos a trabajar este año en el Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia, junto con dos colegas investigadoras, la doctora Isabel Rodas Núñez y la maestra Gabriela Grijalva Menéndez. Pero, ¿cómo desentrañar ese mito? Y lo que hicimos fue utilizar un recurso de la misma universidad, es decir, los materiales que están depositados en la Cinemateca Universitaria, que son películas producidas por la Tipografía Nacional desde 1929 hasta 1950. Es decir, ahí tenemos un archivo de imágenes de lo más valioso que hay en Centroamérica, y a nivel latinoamericano también es considerado como un material valioso para ser rescatado, que ha estado como dormido ahí. Esas imágenes no las conocemos a pesar de los esfuerzos que hacen los colegas de la Cinemateca Universitaria. Entonces nosotros, a través del análisis de los fotogramas, pudimos ir deconstruyendo esa creación del mito. Es decir, cómo se formó esa idea de ese héroe, cómo
la idea de la patria, los símbolos nacionales fueron utilizados para crear una imagen que perdura a través de la historia. Edgar, entiendo que la imagen que tenemos actualmente de Ubico y la que tiene la gente de edad, incluso los jóvenes, ahí está el término de creación. Sí se planificó, fue algo que se planificó en esos tiempos para que perdurara así, o fue espontáneo a través de la historia. Mire, nosotros tenemos ya incluso identificados los creadores del mito, porque con el análisis de esas imágenes nos llevó a tener un documento que lo plasmamos en una exposición. Esa exposición itinerante ha circulado por todo el país prácticamente, y para el año entrante vamos a salir de las fronteras de Guatemala, o será Honduras, El Salvador y posiblemente a Nicaragua, para llevar esta exposición. Eso nos permitió, plantear ante la sociedad que hay un mito detrás de la figura histórica de Jorge Ubico, que hay una construcción. Y hablaba yo de los creadores. ¿Quiénes son los creadores? Bueno, los periodistas tales como el cronista oficial de Ubico, era Federico Hernández de León. Él tiene un par de libros sobre viajes presidenciales en donde narra las anécdotas, pero que refleja también la mentalidad de los intelectuales comprometidos con el gobierno. Estos periodistas de la prensa escrita, además, están acompañados por otros intelectuales. Por ejemplo, en el imaginario es muy claro que el Palacio Nacional es un ícono nacional. Incluso el gobierno anterior, que cayó por corrupto, utilizaba el Palacio Nacional como emblema. Y ese palacio fue construido en tiempos de Jorge Ubico y fue inaugurado para su cumpleaños. ¿Quién es el artífice de este edificio icónico? El mismo que hizo también el diseño del Palacio de las Comunicaciones, o sea, el edificio de Correos, ahora es un edificio municipal, el que hizo el Palacio de la Policía Nacional, ahora aloja al Ministerio de Gobernación, el que rediseñó el Parque a Centroamérica en Quetzaltenango, o sea, es una persona que hizo tantas obras que pues, uno las absorbe, las asimila y las llega a ser parte de su propia mentalidad, su propio imaginario. Entonces, el arquitecto Pérez de León es otro de los creadores del mito, en ese caso con figuras que son icónicas. También la tipografía nacional jugó un papel importante en eso. La tipografía nacional hacía noticieros que se llaman Actualidades Guatemaltecas, que hacía por lo menos 2 al mes, y estos se pasaban en los cines. Pero además Ubico hacía giras por todo el país y las películas se filmaban un año y el año siguiente se llevaban y se proyectaban. Es decir, también el cine cumplió una función de difusión de esa imagen. ¿Por qué? Porque los noticieros se concentraban efectivamente en la figura de Jorge Ubico. Eso nos reafirma que Ubico tenía mucha pasión, no solo por el cine, sino por los medios, porque también creo que usted tiene conocimiento de los inicios de él como aficionado a la radio también. De hecho, se habla de alguna radio que llevaba en algún momento 5 letras o las 5 siglas del nombre de Ubico. Sí, mire, las formas de creación del mito eran tantos que la utilización de los símbolos era una cosa corriente. Por ejemplo, el símbolo que utilizaba Ubico en el carro, en los arreglos florales que hacían para el día del cumpleaños, en las giras cuando se hacían los arcos conmemorativos, esta arquitectura efímera que es tan rica, eso llevaba siempre el número 5. ¿Por qué? Jorge tiene 5 letras, Ubico tiene 5 letras. Si nosotros miramos el Palacio Nacional, hay
5 óculos, hay 5 arcos en el centro, el Palacio de Correos tiene 5 arcos también, o sea, el número 5 que representa a Ubico está siempre presente. Incluso había una marcha, la marcha número 5, que estaba dedicada a Ubico, que es interesante porque recupera algunas notas de la Marsellesa, recupera un símbolo musical internacional para ponerlo en beneficio de la figura de Jorge Ubico. Estas giras departamentales servían con ese propósito también de ensalzar la figura de Ubico. Imagínese usted, la imagen de Ubico era siempre de un hombre joven. Sin embargo, Ubico, cuando estaba en la presidencia, era una persona que no era el atleta que se seguía mencionando que era, ¿no? Es decir, hay una creación ahí de una imagen que se nos ha metido, que se nos ha reproducido. Esa creación correspondía a algo que pasaba en el contexto internacional, ¿no? A otro país, en Europa, a las dictaduras del momento. Absolutamente, los formatos que se utilizaban para los noticieros estaban tomados de noticieros de los totalitarismos europeos. Por ejemplo, los Nodos, que son noticieros documentales de España que ensalzaban la figura de Franco, fueron tomados y calcados aquí. Es decir, que era lo que se filmaba en España, las grandes ceremonias, los grandes acontecimientos cívicos, los grandes homenajes en los que participaba Franco, el generalísimo Franco, el dictador Franco, y eso mismo se hizo aquí. Se filmaban algunas ceremonias religiosas para mantener el conservadurismo de la sociedad, e igual aquí también se utilizaba. Ubico no participaba en las ceremonias religiosas, pero participaba doña Marta de Ubico, la infiesta de Ubico. O sea, esos moldes fueron tomados del cine totalitario de Franco en España, de Hitler en Alemania y de Mussolini en Italia. Es una copia prácticamente. Bien, y luego de descifrar el mito, el trabajo de ustedes a través de la exposición, a través de estos estudios, pero también hablemos de la otra parte, de lo real, o sea, lo que sí funcionaba en su gobierno, ¿de qué se puede hablar? Hay una idea del orden. Vamos a ver, quiero mencionar esto. Se dice que cuando las personas salían de su casa, ya lo mencioné, uno podía dejar las puertas abiertas y no pasaba nada porque no habían ladrones. Porque el general Martínez, Hernández Martínez, era el que controlaba todo. No me equivoqué, estoy hablando de El Salvador, de un dictador que corresponde exactamente al periodo de Ubico, 1931-1944. Pero en El Salvador se repite exactamente lo mismo que aquí se dice sobre Ubico. Fíjense cómo si nosotros vamos a Nicaragua, si nosotros vamos a Honduras, con Tiburcio Carías, en Nicaragua con Somoza, vamos a ver cómo el mismo manejo de la imagen ha servido para todos estos 4 dictadores. ¿Es casual según la historia o era también alguna creación regional de esos mitos? Es una copia de los totalitarismos europeos que fue adaptado acá a nuestro medio y utilizado por los dictadores. Veamos algo. Se dice de la honestidad de Jorge Ubico, pero Jorge Ubico tenía una asignación mensual de unos 11,000 quetzales, mientras un salario de un profesor era de 10 quetzales. O sea, estamos hablando de un presidente que se asumía que debía tener un salario absolutamente por encima de todos los guatemaltecos.